¿qué son los versos satánicos? ¿De qué se trata? ¿Qué escribió Salman Rushdie en su tiempo? ¿Por qué fue rechazado tan fuertemente por los musulmanes? ¿Por qué Imam Khomeini emitió ese fatwa? Y todo eso es lo que ahora le vamos a explicar. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento que consideramos que ha sido escrito por los enemigos de los profetas. Así que en el Antiguo Testamento ya tenemos a los fariseos que tachan el nombre de los profetas, atribuyendo grandes pecados a los profetas. Muy bien. Entonces los mismos fariseos, cuando llegan en el tiempo de Jesús, lo persiguen y lo quieren asesinar. A todos los profetas ellos hacen lo mismo. Cuando llega el Islam, después del profeta del Islam, los mismos fariseos, y ahora vestidos de ropa islámica, empiezan a inventar montonazo del texto en contra del profeta del Islam. Estos textos se llaman, dentro de la tradición islámica, se llaman israeliyat, quiere decir textos hechos por los fariseos. Muy bien. De estos hay montonazo en las fuentes sunitas. Y aunque algunas de estas fuentes son rechazadas por los propios hermanos sunitas, titulado Israeliyat. Uno de estas personas era Ka'b al-Ahbar, otro era Abu Huraira, eran personalidades. Abdullah ibn Salam, eran rabinos judíos que en el comienzo del Islam dijeron que se convirtieron al Islam. Pero ellos inventaron narraciones para desprestigiar al profeta del Islam. Ahora, entre estas narraciones hay una narración que ellos inventaron que todos los musulmanes consideramos totalmente falso, que se llama Afsaniye Qaraniq o la leyenda de Qaraniq. ¿Qué es esto? Les voy a decir. Es un incidente en el que se afirma que el profeta del Islam, la paz y la bendición de Dios sea con él, leyó dos frases no coránicas entre los versos de del Sagrado Corán, bajo la influencia del demonio. Mientras recitaba la sura An-Najm, de repente ahí les llegó, por ejemplo, dos versos del diablo y ya lo recitó. Eso es dentro de esa leyenda falsa, falsificada por estos rabinos, ex rabinos. Entonces, estos versículos de la revelación, pero el ángel Gabriel llegó, eso lo dice la leyenda mentirosa, informó al profeta sobre este incidente según las tradiciones mencionadas relacionadas a esto. Dice que ese incidente ocurrió unos 2 meses después de la migración de musulmanes a Medina, Yasreb, ¿sí? A Abisinia, que está en África. Varios libros históricos y de comentarios sunitas, lamentablemente incluida la biografía de Ibn Ishaq, Tabaqatul Kubra, Ibn Sa'd, y también la interpretación que Tafsir Tabari lo tiene. Han mencionado narraciones relacionadas con el incidente de Qaraniq. Por otro lado, muchos eruditos sunitas y chiitas han cuestionado, han rechazado totalmente esto, dijeron esto es falso totalmente, y esa ocurrencia, ese incidente de Qaraniq es totalmente falso. Por ejemplo, Ayatollah Muhammad Hadi Ma'rifat, que era un gran maestro chiita, considera que la tradición Qaraniq es defectuosa, falsa, porque según él, ninguno de los narradores principales que ya estaban al lado del profeta del Islam nunca han narrado esa narración. Ninguno de los compañeros del profeta del Islam no narraron eso. Y Ibn Hayyan Andalusi también, que era un sabio sunita, rechazó que eso haya pasado, que el profeta del Islam haya recibido la inspiración del demonio. Eso es totalmente falso. Eso lo hicieron los enemigos del Islam, que eran entre los judíos, entre los que rechazaron el Islam. Aclaró que el incidente mencionado nunca ha sido mencionado en las fuentes confiables de hadices de Ahl Sunnah. Fakhr Razi, otro sabio sunita, un teólogo
de tafsir, de exégesis del Sagrado Corán sunita, también calificó la historia de Gharaniq como una historia que pertenece a los expositores, a los mentirosos, y cree que los eruditos sabios del Corán, la Sunna, y que siguen el intelecto, los Mu'tazili también lo consideran totalmente falso y no válido. Y algunos otros sabios musulmanes también rechazan totalmente esto. Quiere decir, esa historia de Gharaniq por los grandes sabios fue rechazado. Pero lamentablemente los orientalistas, quiere decir maestros occidentales que vinieron a estudiar el Islam, cuando encontraron eso, lo agarraron y dijeron, mira, aquí ya tenemos algo en contra del profeta del Islam. Y empezaron a escribir libros y tomarlo como una referencia. Uno de esos libros es el libro Versos Satánicos de Salman Rushdie, para decir que el profeta del Islam era una persona relacionada con el demonio y toda la revelación del Corán es del demonio. Vamos a ver otros detalles. Ellos dicen que tras aleya 19 y 20 de Sura An-Najm ha llegado estas aleyas como Gharaniq, ¿sí? Surat An-Najm es capítulo 53 del Sagrado Corán. ¿Y por qué dicen Gharaniq? Porque dice, ahí llegó esa aleya del demonio. Tilkal Gharaniqul ula wa inna shafa'atuhunna la turja. Estos ídolos son grandes pájaros lindos, elevados, y van a interceder por nosotros. Y en ese comienzo dice, afaraitumul lata wal uzza wa manata thalathat al ukhra. El Sagrado Corán rechaza a los ídolos, mencionándolos. Pero dice, después ellos dijeron, esa aleya llegó a afirmar, a adorar a los ídolos. Mentira. Entonces dice que por la noche Arcángel Gabriel llega, dice, eso es mentira, eso es ¿cómo se llama? Del demonio y todo eso. Bueno, lamentablemente, algunos, hemos dicho, sunitas, lo han narrado en sus libros. Pero grandes ayatollahs, grandes sabios, dicen que nunca jamás ha sido mencionado esta narración dentro de las fuentes confiables del Sagrado Corán. Otro sabio sunita, Ahmad ibn Hussein Bayhaqi, que es shafiita, en el siglo XI después de Cristo, dice que esta leyenda de Gharaniq es totalmente mentira, y ninguno de los libros sahih, libros correctos sunitas, no lo ha mencionado. Abu Hayyan en su libro Al-Bahr al-Muhit fi Tafsir, en tomo 7, página 526. También hemos dicho Abu al-Futuh Razi, el gran sabio Shia del siglo XII. En su libro Rawzul Janan también lo ha rechazado totalmente y dice que esto está en contra del Sagrado Corán. En su libro Rawzul Janan, tomo 13, página 345 hasta 349. Y eso era una tradición de los enemigos del mensajero de Dios. Cada vez que el mensajero de Dios les recitaba una ley del Sagrado Corán, los enemigos del mensajero de Dios con la misma melodía inventaban cosas a su favor, a favor de los politeístas. Y eso no era nada del Sagrado Corán. Y después estos fabricadores de las narraciones, estos innovadores, lo inventaron y diciendo que es del mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam. Bueno, hay muchos libros que ha escrito sobre esto. Uno del gran erudito Said Murtaza Askari, que es un artículo en la revista Meshkat, tomo 26. Otro artículo, gran Ayatollah Ja'far Sobhani, lo escribió mucho, como hace 90 años. No, perdón, eso es hace como 60 años. Se llama La leyenda Gharaniq, una gran blasfemia en contra de la unicidad de Dios. Otro lo escribió Ayatollah Ma'rifat en la revista La ideología y derecho, teología y derecho.
Otro, Sayyid Ja'far Shahidi, lo escribió hace como 30 años, la leyenda Garanig, en la revista Miqat Hajj, y entre otros sabios. Pero lamentablemente Salman Rushdie, basado en esta, podemos decir, leyenda falsa, hizo toda la grosería en contra del profeta del Islam. Porque él es nacido de una cuna musulmana, de una familia musulmana, y después se convirtió a ateo, entonces se considera como apóstata dentro de la jurisprudencia islámica. Cuando un apóstata empieza a profanar en contra del Islam, entonces la sentencia islámica lo condena. Que si dentro de la jurisprudencia islámica sunita shia lo condenan. Por eso los musulmanes, después del fatwa del Imam Khomeini, se reunieron en Asamblea Mundial de los Países Islámicos. También todos ellos afirmaron, sunita y shiita, 54 países, afirmaron todos lo que Imam Khomeini había emitido como fatwa. Porque Imam Khomeini no es que habla de parte de sí o habla de su capricho, no. Imam Khomeini habla según la enseñanza profética y el Sagrado Corán. Así que ninguno de los musulmanes no lo objetaron en su fatwa. Pero ¿qué pasa? Es que después los países islámicos van a poner un premio para quien elimina a Salman Rushdie, y eso va a ser como una cuestión de mucha discusión entre los países occidentales y los países musulmanes, más que todo Irán, que encabeza esto. Irán pretende y dice que el occidente no puede atacar a lo que es sagrado para los musulmanes en el nombre de la libertad de expresión. El occidente dice: nosotros tenemos una libertad de expresión, cuando nos da gana le vamos a profanar cualquier cosa sagrada de los musulmanes. Así que hasta hoy en día sigue vigente esta pelea, pero parece que lo que Imam Khomeini emitió, ese fatwa, porque era muy fuerte para el occidente, entonces gran parte de los escritores occidentales después de Salman Rushdie no se atrevieron a faltar el respeto hacia lo sagrado de los musulmanes, y cuando quisieron criticar lo hicieron de una forma respetuosa. Y yo creo que eso es uno de los resultados de ese fatwa, que estudiando la realidad y lo que pasa en el mundo lo podemos ver. ¿Cuál es nuestra sugerencia concluyendo el tema, hablando como en sentido académico? Queridos hermanos que viven en Occidente, aunque no creyeran en el Islam o nada de eso, para los musulmanes el profeta del Islam es la figura más sagrada, que si no existe una persona más sagrada que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, incluso cuando nombramos al profeta Muhammad, es obligatorio decir sallallahu alaihi wasallam, o recomendable, muy recomendable, como obligatorio. Sallallahu alaihi wasallam quiere decir la bendición y la paz de Dios sea con él. ¿Me entiende? En el rezo, en el azán, damos testimonio de que el profeta Muhammad fue una persona sagrada. En el rezo es obligatorio bendecir al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y dar testimonio que él fue el mensajero. Entonces, bueno, ya siendo personas de uso de intelecto, dejando el fanatismo al lado, yo quiero dar un mensaje a los hermanos en Occidente. Ustedes como académicos, intelectuales, está bien que estudien el Islam, lo analicen, lo critiquen, diga eso es correcto, eso es falso, de tu opinión, es muy bueno. Nosotros como musulmán le damos bienvenido y lo escuchamos a ustedes. Que ustedes vengan a decir esa parte del Corán es correcto, esa parte no lo estamos de acuerdo, por eso esto está en contra de la ciencia, esto está en contra del intelecto. Está bien que lo criticas, lo analizas, está bien, lo vamos a escuchar con mucho respeto. Pero en cuando eso pasa a pasar de análisis de un criterio intelectual a una cosa que se llama descargar el odio hacia lo sagrado, que se llama profanación, los musulmanes no lo permiten. Entonces aquí se va a acabar el diálogo. Se va a acabar. Entonces nosotros los musulmanes tenemos prohibido faltar el respeto hacia todo lo que sea sagrado para otras religiones. Por ejemplo, para nosotros los musulmanes es prohibido faltar el respeto hacia todos los profetas, incluso hacia lugares sagrados. El Islam lo prohíbe. ¿Me entiende? Por ejemplo, una de las leyes de la guerra en el Islam es que no tienes el permiso de destruir las iglesias, porque son templos de Dios. ¿Lo ves?
Entonces, para nosotros los musulmanes, tanto como nosotros consideramos prohibido para nosotros profanar lo que es sagrado para ustedes, insultar lo consideramos prohibido, de la misma forma exigimos que ustedes respeten lo que es sagrado para nosotros. ¿Por qué? Para que podamos continuar con el diálogo. El ser humano a través del diálogo puede acercarse para amarse, para entenderse. Tal vez tenemos muchas cosas malentendido. ¿Cómo lo podemos resolver? ¿Matándonos? No. Somos supuestamente personas civilizadas. No somos animales, no somos osos, no somos lobos. Por favor, dejemos el fanatismo, volvámonos en sí. Para dialogar necesitamos escucharnos. En base de respeto. Respétanos, te respetamos. Sembramos el respeto para poder dialogar. Una vez que el Occidente y Oriente puedan dialogarse, muchos de los grandes conflictos van a ser resueltos, inshallah, con lo que tú, hermano académico, lo haces, lo que yo vamos a hacer, inshallah, todos nosotros a favor del diálogo y estos diálogos interreligiosos, estos diálogos entre civilizaciones nos ayudarán a acercarnos más para poder amarnos mutuamente. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.